Saludos compañeros. Continuamos con la serie de vídeos donde revisamos los reclamos territoriales, y esta vez revisaremos la disputa entre el Estado de Israel y el Estado de Palestina dentro del conflicto árabe-israelí. En este primer vídeo realizaremos una introducción al conflicto árabe-israelí, y con la revisión histórica empezaremos desmontando la idea generalizada de que el conflicto árabe-israelí es centenario, y que, al ser tan antiguo, pues muchos tienden a naturalizarlo y justificarlo. Esta idea, además de errónea, es inaceptable, errónea porque veremos que no es cierto. El conflicto árabe-israelí se generó en el siglo XX. Y es inaceptable porque la violencia nunca puede ser naturalizada. Empezaremos centrando la revisión histórica en el territorio de Jerusalén y sus alrededores. La región es habitada por diversos pueblos semita, es decir, que alegan ser descendientes de Abraham. El pueblo judío, migrante constante, se moverá entre los polos de desarrollo en Mesopotamia y Egipto, mientras que el pueblo árabe se mantendrá en la península arábiga. El pueblo judío desarrollará un estado-nación alrededor de 1000 años antes de Cristo, en el reino de Israel, que posteriormente se dividirá en dos reinos, que gravitarán alrededor de los centros de poder egipcios y mesopotámicos, hasta que el imperio asirio absorba en primer lugar al reino norteño de Israel y mucho después el imperio neobabilónico conquistará al reino sureño de Judea. El pueblo judío será dispersado a lo largo del imperio. En el año 539 a.C. el imperio persa aqueménida dominará la región, hasta que los generales de Alejandro Magno repartan el imperio y Palestina quede vinculada al Egipto ptolemaico. La rivalidad entre los estados del helenismo permitirá renacer brevemente al reino de Israel en el año 140 a.C., pero sucumbirá a la dominación de Roma por casi 400 años, seguidos de más de 200 años de la dominación de su heredero cristiano, el Imperio Romano de Constantinopla. El pueblo judío seguirá dispersándose dentro del imperio, desarrollando pequeños núcleos de comercio en las principales ciudades, asimilando el idioma local y dejando al hebreo solo como lengua litúrgica. Es en el año 638 que aparecerá el pueblo árabe como un protagonista de la historia universal, como una potencia cultural y militar, gracias a aporte expansivo del Islam. Mientras el judaísmo es una religión cerrada casi exclusiva del pueblo judío, el Islam es una religión abierta a todos, sin distinciones de raza. Los califatos árabes dominarán la región, y serán tolerantes con judíos y cristianos, porque el musulmán entiende que su cultura es hija del cristianismo y del judaísmo. Pero la rivalidad política entre el Islam y el cristianismo se manifestará en las cruzadas. Así, el reino cristiano de Jerusalén ordenará la expulsión de todos los judíos y musulmanes de Jerusalén, hasta que nuevos actores, los musulmanes turcos desde el Cairo, o desde Estambul dominen la zona, e instauren la paz musulmana con tolerancia religiosa hacia judíos y cristianos en Jerusalén, paz que se mantendrá hasta el siglo XX. Y ahora revisaremos cómo viven ambos pueblos en los días anteriores a la Primera Guerra Mundial. El pueblo árabe vive en la extensa franja territorial entre el Golfo Arábigo y el Océano Atlántico, pero la mayor parte del mismo está dominada por potencias extranjeras, tales como los turcos, los ingleses y los franceses. Los árabes dominan la zona, son mayoría en sus tierras, pero no tienen poder político, por eso luchan por la independencia con espíritu anticolonialista y antiimperialista. Mientras tanto, el pueblo judío está disperso en Europa, como minorías en las ciudades europeas, especialmente en las zonas polacas y ucranianas del Imperio ruso, a menudo objeto de pogromos o ataques hacia su colectivo por parte del resto de la población local. Los judíos viven anhelando reconstruir su antiguo reino en el cercano Oriente, y no dudarán en colaborar con las potencias coloniales para lograr su objetivo. Por lo cual, su vinculación con las potencias occidentales es marcada. Así terminamos esta revisión haciendo énfasis en que, hasta el inicio del siglo XX, los judíos y los árabes no han sido rivales, y es en este momento en que la intervención de Europa hará que sus intereses choquen. En un próximo vídeo revisaremos el nacimiento y el desarrollo del conflicto árabe-israelí en el siglo XX. Si te gustó el vídeo suscríbete o deja un comentario, y nos vemos en otro vídeo.